Llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con el economista Jorge Schreiner. Jorge, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo. Es un gusto estar en contacto contigo, así que a tus órdenes en lo que pueda responder y si no tengo la respuesta te diré no sé la respuesta. Perfecto, Jorge. Queríamos consultarte un poco tu visión acerca del sistema financiero paraguayo, un sistema que en líneas generales tiene indicadores buenos, pero siempre hay desafíos a los cuales hacer frente. Básicamente, Jorge, ¿cómo estás viendo la evolución del sistema financiero paraguayo con el paso del tiempo? ¿Y qué te parece que son algunas cuestiones fundamentales que tenemos que anotar como los desafíos de cara a los próximos años? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, para entender cómo está el sistema financiero hoy, habría que retroceder en cierto modo previo a la gran crisis de la década del 90 que tuvimos, digamos. Tuvimos un sistema financiero previo a esa etapa con regulación muy laxa, controles muy escasos, hasta que tuvimos una crisis muy grande y esa crisis hizo que el Banco Central, en cierto modo, modificara su visión hacia una regulación mucho más estricta, lo cual hizo que hoy tengamos un sistema financiero muy fortalecido, muy bien controlado y diría yo extremadamente solvente para lo que es la circunstancia actual. Dicho esto, eh, llegó una etapa en que me hizo pensar mucho lo que significa regular un sistema financiero y siempre la regulación es un arte, o sea, es encontrar un equilibrio muy fino entre regulaciones que protejan al consumidor, que protejan al sistema tal como es, pero también no inhiba no inhiba negocios ni provoque otros efectos indeseados. Entonces, en este proceso, en nuestro sistema financiero fue, digamos, achicándose en términos de cantidad de agentes, o sea, son bancos mucho más grandes, lo cual a veces tiene el doble aspecto. Uno positivo facilita la regulación porque tenés menos entidades que controlar, pero por otro lado tenés también que el tamaño ya es muy grande y ahí empieza el efecto que a mí personalmente, digamos, me hace como ruido, me hace como a pensar un poco, bueno, cuando son muy grandes ya le preocupa o se ocupa de las pequeñas y medianas empresas, clientes alejados, fuera de la ciudad. Entonces, ese es un poco el gran desafío que yo veo en el sistema financiero actual. Hay un proceso muy rápido de fusiones de grandes bancos. Entonces, la pregunta que me hice o que me hago es justamente, ¿serán estos bancos capaces de proteger y atender al pequeño cliente, incluso clientes informales? Esa es la parte que yo veo como un gran desafío, cómo conciliar un sistema regulatorio que propugna las fusiones, porque se nota claramente en los mensajes que sale del Banco Central que quieren, digamos, este sistema de pocos bancos. Personalmente, yo soy de la escuela alemana en el sentido de que así como tienes bancos grandes que puedan competir incluso a nivel internacional, siempre es conveniente tener bancos más pequeños, más citadinos, más lugareños. O sea, es como decir, yo necesito un banco en Villarrica, otro banco local, o sea, ese modelo de conciliar bancos pequeños con grandes que funciona muy bien en muchos países, incluso en Estados Unidos, Alemania, son países que hacen convivir grandes bancos con reglas internacionales con otros bancos más pequeños con regulaciones distintas, capital mucho más bajo, etc. Por ahí es donde yo veo un gran desafío, Eduardo. Esto justamente, Jorge, condice con la necesidad de financiamiento de diferentes sectores dentro de la economía paraguaya. Estabas diciendo justamente, por ejemplo, las MIPYMES tienen una necesidad muy grande de acceder a recursos y en buenas condiciones para poder empezar sus proyectos, dar sus primeros pasos y, bueno, sostenerse también en muchos casos. Justamente cuando tenemos muchas entidades muy grandes o concentradas ya todas prácticamente en el segmento bancario, porque también hay pocas financieras ya de un tiempo a esta parte, se hace un poco más difícil el acceso tal vez a este tipo de segmentos que también necesitan mucho el acceso al crédito, por ejemplo. Exacto. Y por ahí es donde yo
invitaría especialmente al Banco Central, que es el ente regulador del sistema financiero, tanto por constitución como por ley, es a repensar en este momento, o sea, qué tipo de regulación, qué tipo de requisitos para abrir un banco es posible para conciliar esos dos mundos, porque son dos mundos. Una cosa es la banca corporativa, donde su cliente tiene auditoría externa, tiene todos sus papeles en regla, y otra muy distinta, con una lógica muy diferente, es atender a las pequeñas empresas o muy pequeñas, incluso cuya contabilidad todavía no es tan ordenada, pero el papel de una entidad financiera en este caso es ayudarlo justamente a hacer su flujo de caja, a entrenarlos a ser clientes. Esa parte se perdió. Diría yo que hubo una época muy interesante en la década de los 90, justamente cuando se inició ciertos préstamos del BID que se canalizó para el sistema financiero, de cómo llegar al cliente pequeño. Funcionó muy bien y de hecho nacieron muchos bancos en esa época que se dedicaron exclusivamente a pymes y empezaron a entender lo que es la tecnología, atender a pequeñas empresas. Tiene una lógica absolutamente diferente. Y hoy, con, en vez de visitarle en una moto, en su almacén o lo que fuera, existe, digamos, mecanismos mucho más ágiles, tecnológicos. Todo eso hace que, digamos, tenga que remeditar en el marco regulatorio, porque dudo, y espero que me equivoque grande en esto, dudo que un banco grande que le es más cómodo atender a clientes corporativos o clientes asalariados para darle tarjeta. O sea, cuando uno mira cómo ha evolucionado el sistema, nos damos cuenta que hay muchísima competencia, en el buen sentido de la palabra, con tarjetas, beneficios, etc. Pero ¿quiénes acceden a ese tipo de tarjetas o beneficios? Son personas generalmente con ingresos estables que pueda demostrar, etcétera, etcétera. Pero una persona que no tiene ingresos fijos o es informal, dudo mucho que tenga una tarjeta de crédito con esos beneficios. A eso un poco me refiero yo, Eduardo, que existe un espacio muy fuerte de revisar, repensar el marco regulatorio para hacer una verdadera inclusión financiera y no en un discurso simplemente. Jorge, y también es importante ver el tema regulatorio en materia de formalización. Estuviste hablando también de eso y me viene, por ejemplo, a la mente lo que sería el caso de las casas de cambio. No te pido puntualmente una opinión sobre ese punto, pero, por ejemplo, las casas de cambio dicen que la regulación establecida, sobre todo por la CEPRELAT, hace de que el sector informal de cambios se mantenga vivo en nuestro país. De repente son cuestiones sobre las cuales nosotros tenemos que pensar mucho y encontrar esos equilibrios que estuviste mencionando entre las regulaciones buenas y oportunas para la parte formal y que no se tenga también un incentivo para el segmento informal, que es demasiado grande en nuestro país. Te agradezco, Eduardo, la pregunta, comentario, porque es un aspecto que hace rato me ocupo del tema. Cuando se adoptan medidas que vienen con pensamiento internacional, lo cual no significa que sean correctas o incorrectas, tiene uno la obligación como regulador de pensarla si es adecuado o no a su realidad. Nosotros tenemos muchas normas de Gafilat, Gafisut, etcétera, etcétera, que fueron pensados como estándar internacional. Sin embargo, cuando uno va y quiere comprar, qué sé yo, $2,000 o $3,000 en una casa de cambio, no solamente te pide tu cédula, que es lo correcto, porque se tiene que registrar quién vino a vender algo, quién quiso comprar, sino que dependiendo de un monto que es bastante bajo, ya te pide tus seis últimos IVA. Entonces, ¿cuántas personas tienen IVA? ¿Cuántas personas pueden demostrar sus ingresos? Y estamos hablando de una población, casi 70% de las personas de la población económicamente activa gana menos del salario mínimo. Eso no tiene IVA, no tiene cómo registrar. Entonces, ¿cómo hace? Y sale de la casa de cambio porque no tiene cómo. Y enfrente está un vendedor ambulante que le vende 5,000 o $10,000 sin ningún papeleo. Mi hipótesis de trabajo es que las propias regulaciones excesivas hacen que la formalidad sea la que se achique y la informalidad sea grande. O sea, compartimos plenamente, Eduardo, en ese sentido, la visión de que un exceso de regulación o mal pensada puede provocar informalidad. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Hoy en día
frente a 30 o 40 años atrás, el mundo cambió. Hoy se puede perfectamente a una persona que viene a comprar 5.000 o 10.000 dólares, se registra el nombre de la persona, eso va a una base de datos. Hoy hay procesos de digamos, entender la base de datos, hay inteligencia artificial de cruzamiento de datos. O sea, mucho más fácil hoy es seguir el rutero del dinero, entre comillas, que es lo que está detrás de esta regulación. Cuando dice, conoce a tu cliente, conoce el beneficiario final, ¿qué es lo que quiere hacer? Es dar el rutero del dinero a quien finalmente paró. Pero si yo tengo mecanismos ágiles de dejar que compre, dejar que venda, se va registrando a quién se fue, a qué otra cuenta, y se tiene esa base de datos y pueda procesarla con hoy tecnología ya disponible de administración de base de datos, capaces de unir esas cuentas, sería mucho más fácil invitar a la gente a que use el sistema financiero formal, a que lo expulse. O sea, esa sería un poco mi visión de que hay regulaciones quizás bien intencionadas, quizás bien pensadas a nivel internacional, pero son absolutamente inapropiadas para un país con altísima informalidad. Es difícil, Jorge, pensar que los niveles de inclusión financiera, por ejemplo, en Paraguay puedan crecer mucho más teniendo en cuenta este tipo de cuestiones que estamos conversando. En líneas generales, siempre se habla de que hay mucho espacio en Paraguay todavía para generar acceso al sistema financiero, pero el equilibrio, como estamos mencionando, de normas y acceso tiene que existir para que esto sea factible también. Correcto. Por ejemplo, la idea original del Banco Central de hace mucho tiempo ya de la cuenta básica que le llaman, qué sé yo, equivalente a un salario mínimo, una cosa así, hasta 3 millones de maníes, o abrir sin mucha formalidad. Está muy bien. De repente esa persona recibe, qué sé yo, 5 millones en el mes, por algún motivo alguien le transfirió, enseguida le llama de dónde vino, quién le envió, puede justificar si la otra persona tiene dinero, o sea, entra en una vorágine de explicación necesaria. Y ni qué decir cuando la transferencia es externa. Ahí es donde nuestro país también ha exagerado muchísimo en su regulación. Muchas empresas, salvo que envíen su matriz a una filial en Paraguay y el banco del cual viene ese dinero está reconocido, etcétera, etcétera, le aceptan, pero muchísimas dificultades hay para que un banco local acepte una transferencia internacional. O sea, requiere un proceso de validación de la transferencia tan fuerte que al final viene nomás por mecanismos informales o busca mecanismos fuera de lo formal, que sería usar Bitcoin o cualquier otro tipo de mecanismo, lo cual induce a la informalidad. Me refiero yo a que si las transferencias fuesen fáciles, pero se registra quién envió, a qué cuenta se fue y se rastrea, se tiene la información de todo el proceso, pero no decir usted no puede enviar o recibir dinero a menos que me pruebe el origen del dinero. Ahí está el problema. O sea, se quiere controlar algo impidiendo la propia operación. Y eso lo único que hace es terminar forzando a la informalidad. No sé si me hago entender, Eduardo, pero creo que el efecto de ser tan estricto en el marco regulatorio de conocer al cliente, conocer el origen del dinero, termina provocando la propia informalidad.